Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con esta tanda de ejercicios que estamos realizando, nos toca hoy contemplar aquellos misterios de la vida oculta de nuestro Señor, que San Ignacio nos propone contemplar en el número 271 del libro de los ejercicios. Para esta meditación usaremos principalmente aquel texto que nos propone el mismo San Ignacio en el Evangelio de San Lucas, donde nos narran esos 30 años, en un muy poco tiempo, esos 30 años de la vida de nuestro Señor que pasó oculto en Nazaret. El Papa San Pablo VI, en un discurso que pronunció en Nazaret el 5 de enero de 1964, decía lo siguiente: Nazaret es la escuela de iniciación para comprender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Aquí se aprende a observar, a escuchar, a meditar y a penetrar en el sentido profundo y misterioso de aquella simplísima, humildísima y bellísima manifestación del Hijo de Dios. Entonces, teniendo presente que nos trasladaremos de modo imaginativo a Nazaret para poder contemplarlo a Cristo en ese lugar, es que tenemos de fondo esta frase del Papa Santo. Los actos preparatorios ya los conocemos. Haremos aquella oración del número 46 del libro de los ejercicios, que es la oración preparatoria, y será aquí pedir gracias a Dios nuestro Señor para que todas nuestras acciones, intenciones y operaciones sean ordenadas en servicio y alabanza de la Divina Majestad. Como primer preámbulo traeremos la historia, y será aquí donde contemplemos a Jesús viviendo 30 años con sus padres en Nazaret. La historia es bien simple, porque Jesús era hijo de carpintero, vivía con María y con José durante largos años, y iba obedeciendo y creciendo en edad, sabiduría y gracia. Pero esta historia arranca antes, cuando Cristo vuelve del exilio que ha tenido en Egipto. Nos dice el evangelista San Mateo: pero yendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Esto nos sirve como contexto para ver cómo es lo que se produce en la vida oculta. José recibe este aviso en sueño y vuelve a Nazaret y se asienta allí. Nosotros nos centraremos entonces en ese Evangelio de San Lucas, que lo encontramos en Lucas 2, 51-52. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Además de servirnos este relato para saber el lugar donde creció, porque nos dice que creció en Nazaret Cristo, nos muestra ese paso de su juventud, de su niñez a su juventud. Y ha crecido en este lugar significativo. ¿Por qué digo significativo? Porque en los tiempos de Jesús, el que llamaran a una persona nazareno era un término despectivo. Pensemos en los apodos que utilizamos nosotros para llamar despectivamente a una persona que proviene de un lugar poco culto e importante, aunque sea broma.
y esto nos puede ayudar a contemplar el valor del apodo que nuestro Señor recibía. Como segundo preámbulo tendremos aquella composición del lugar. Nazaret era un lugar escondido por coronas de montañas, casas grises, techos planos, apoyadas sólidamente sobre roca. La petición acá será pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Bien, entonces teniendo presente todos estos preámbulos, esos 3 preámbulos que nos van situando en el misterio que vamos a contemplar, es que podemos pasar al cuerpo de esta meditación, que como ya les decía lo encontramos en el número 271 del libro de los ejercicios. Y aquí haremos 2 consideraciones que podemos decir van tomadas de la mano. Primero consideraremos cómo era la vida en Nazaret, aquella vida sencilla, humilde, vida de obediencia de nuestro Señor, y posteriormente nos enfocaremos a contemplar 2 aspectos principales de la vida de Jesús que nos dan en el Evangelio, que son aquellos de vivir sujeto a ellos, a sus padres, y que Jesús iba creciendo en sabiduría y en edad. Bien, primer punto, la vida en Nazaret. Dice Pablo VI en el mismo discurso que hemos citado al inicio, que Nazaret es una lección de silencio. Y pide el Papa, renazca en nosotros la valorización del silencio, de esta estupenda e indispensable condición del espíritu. En nosotros, aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de nuestra ruidosa e hipersensibilizada vida moderna. Y pide el Papa ahora, silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la actitud de prestar oídos a las buenas inspiraciones y palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de la preparación del estudio, de la meditación, de la vida personal e interior, de la oración que Dios solo ve secretamente. Aprendamos nosotros pues también de este silencio que nos permite estar abiertos y atentos a Dios. Aprendamos el valor de la oración en lo secreto, que solo Dios ve. Y de este silencio de Nazaret, de estos años que nuestro Señor vivió en ese silencio, oculto a los ojos del mundo, podemos sacar varias consecuencias. En Nazaret se vivía una vida de trabajo. Podemos contemplarlo a nuestro Señor junto con San José en el taller de Nazaret, trabajando junto a Él. La ley de la vida humana que nuestro Señor ha querido para nosotros, Él mismo la ha querido vivir, aprender y hacer suya. La vida en Nazaret es una vida de trabajo. Se trabaja para poder vivir. Se trabaja también como camino de desarrollo, de santificación. El trabajo es expresión y camino de una verdadera humanización. Jesús también quiso vivir esta ley y nos dice, sígueme en mis trabajos, sígueme y aprende a hacer del trabajo vida que te transforma y que te hace crecer, que te humaniza cada vez más. Jesucristo nos enseña entonces a trabajar en presencia de Dios y por lo tanto a realizar el trabajo bien hecho hasta los últimos detalles, con perfección humana y sobrenatural. Ese, sin duda, sería el ambiente que se respiraría en el taller de Nazaret, porque Cristo trabajaba para agradar a su Padre. Este Dios encarnado trabajaba de tal modo que todas las cosas las hacía bien. Y San José María dice que el hombre
no debe limitarse a hacer las cosas y por construir objetos solamente. El trabajo nace del amor, manifiesta el amor y se ordena el amor. Reconocemos a Dios no solo en el espectáculo de la naturaleza, no lo reconocemos ahí solamente, en lo que podemos contemplar mirando a nuestro alrededor, sino también en la experiencia de nuestra labor y de nuestro esfuerzo. De ahí que el esfuerzo por sacar adelante la propia ocupación diaria sea ocasión de vivir esa cruz que es esencial para el cristiano. La experiencia de vuestra debilidad, los fracasos que existen siempre en todo esfuerzo humano, os dará más realismo, más humildad, más comprensión con los demás. Los éxitos, las alegrías, os invitarán a dar gracias y a pensar que no vivís para vosotros mismos, sino para el servicio de Dios y los demás. Esto lo trae San José María en aquel libro que se llama Cristo que pasa, en el número 49, cuando realiza un sermón de San José. Otro punto que podemos sacar y otra consecuencia que se puede desprender de esa vida en silencio en Nazaret, de ese momento de recogimiento que se vivía en la casa de la Sagrada Familia, es la vida sencilla. Además de la vida ordinaria del trabajo, de las distintas ocupaciones que cada uno de los miembros de la Sagrada Familia, la Santísima Virgen María, San José, el Niño Jesús podía realizar, se nos habla de una sencillez, de una vida normal. La vida de Jesús fue sencilla. Tan sencilla que cuando comienza la vida pública de nuestro Señor, los mismos ciudadanos de Nazaret se sorprendían de lo que salía de la boca de este niño y decían: pero ¿cómo es posible? ¿Acaso este no es hijo del carpintero? Y este asombro es posible porque Jesús ha vivido de tal manera en medio de los hombres que nadie ha pensado que Jesús sea alguien distinto. Ha vivido de una manera sencilla que no ha llamado la atención. Pero además en la sencillez una vida austera. Podríamos hablar de pobreza y de austeridad. No tenemos noticia de que a la Sagrada Familia haya pasado en grandes necesidades y extremas necesidades, faltándole lo necesario. Pero sí sabemos que la Sagrada Familia vivía de un modo austero para vivir bien delante de los ojos de Dios. Cuando no se tienen tantas cosas en el corazón, se está atento y disponibles a lo esencial. Entonces, ahí podemos realizar un examen de conciencia mirando cuán austeros somos, cuán apegados estamos a las cosas del mundo que nos impiden abrazar las cosas de Dios. Enséñanos, Escuela de Nazaret, una vida sencilla. ¿Cuánto necesitamos una vida más sencilla y austera para que nuestro corazón pueda estar libre y atento a lo necesario, a Dios, a lo que es verdaderamente importante en la vida? Otro aspecto que podemos resaltar es que en la casa de Nazaret se vivía la obediencia. Hemos escuchado en el texto del evangelista San Lucas que Jesús vivía sometido, o sea, vivía en obediencia a María y a José. Y acá podemos hacer una distinción entre una primera y una segunda elección. ¿Por qué? Porque el relato anterior a este que hemos escuchado es aquel relato de nuestro Señor perdido en el templo. Cristo decide, primera elección, decide quedarse en el templo cumpliendo la voluntad de su Padre, enseñándole a los doctores ahí en medio de ellos. Y esta segunda elección es una elección más radical aún, porque Cristo se quiere someter en obediencia no solamente a los planes de Dios,
decretados directamente para él, como era en el caso de quedarse enseñándole a los doctores de la ley, sino que quiere someterse a hombres inferiores a él. O sea, Cristo se quiere someter a su padre y a su madre como cualquier niño lo haría. Entonces vemos que esta segunda decisión que Cristo toma de estar totalmente sometido a sus hijos, a su padre y a su madre, es una obediencia voluntaria. Él se somete porque quiere. Esa es la obediencia querida por el Padre y a la vez es la expresión de la obediencia al Padre a través de José y María. Jesús nos enseña lo decisivo de la obediencia, que es conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios y de sus designios. Por último, de esta consideración de la vida en Nazaret, podemos considerar que es una vida de un Dios presente y a la vez oculto. Y aquí podemos traer a nuestra memoria aquellas bellas palabras de Isaías. En verdad tú eres un Dios oculto, un Dios escondido. Isaías 45:15. Es el misterio que vamos contemplando, este misterio del Dios presente pero a la vez oculto, a lo largo de la historia de la salvación y ahora encontramos en Nazaret. Dios está presente pero oculto a la vez. Oculto porque aunque comparte con tantas personas una vida ordinaria en Nazaret, Jesús no manifiesta quién es todavía. No se da a conocer que Él es Dios. También el Señor en nuestra vida va manifestándose poco a poco. Su presencia es real, pero a la vez escondida. Toda nuestra vida cristiana es un desarrollo en el conocimiento y descubrimiento de la presencia viva y oculta del Señor. Bien, pasamos ahora al segundo gran punto que tenía esos dos aspectos de vivir sujeto a ellos, unidos con lo que hemos dicho ya de la obediencia, y que Jesús iba creciendo en sabiduría y en edad. Para esto me valdré de aquello que ha escrito el padre Michel Gasnier en su libro Los silencios de San José, donde dedica 30 meditaciones a contemplar a San José oculto en Nazaret, y tiene un capítulo, una meditación dedicada a la vida en Nazaret. Bien, primero que nada vamos a decir que los padres de Jesús, San José y la Virgen María, tenían una conciencia grande de quién era el niño al que ellos tenían. Ellos sabían que Cristo era Hijo de Dios, que Cristo era el Salvador, el Mesías prometido. Pero también saben leer los designios de la providencia de Dios. Dios se los ha entregado a ellos para que lo eduquen, para que lo protejan en la más tierna edad, ya que ha nacido frágil, Dios escondido en esta pobre naturaleza humana. Podemos traer a nuestra memoria y sacar con mucho fruto cuál sería la labor del Padre, cuál sería la labor de San José como jefe de la Sagrada Familia, que tiene el encargo y la sublime misión de educar a Jesucristo. Así pues, José se encargó de educar el Verbo encarnado, proposición turbadora que sin embargo expresa una realidad, esta proposición de educar al Verbo encarnado. La unión hipostática, en efecto, dejaba las dos naturalezas sin mezcla, sin confusión alguna. De tal forma que Jesús, en cuanto Dios, poseía desde su concepción la plenitud de la sabiduría y de la ciencia. Ahora bien, en cuanto hombre y desde el punto de vista puramente natural,
Estaba sujeto a la ley del desarrollo como los demás niños, a los que hay que enseñarles, a los que hay que explicarles todo, a los que hay que educar. Su vida interior de pleno conocimiento quedaba oculta a la mirada de los hombres. No hacía nada, Cristo entonces, que no conveniera a su edad. Tenía que aprender a hablar, a caminar, a leer, a recibir las palabras de los textos sagrados, debía obedecer a sus padres. Y todo esto lo hacían conjuntamente San José y la Virgen María. Monseñor Ströbinger, comentando este pasaje donde dice que Cristo crecía en sabiduría, no quiere decir que Jesús, y precisando un poco más ya lo que hemos dicho, no quiere decir que Jesús la tuviese menor, o sea, que tuviese poca sabiduría en algún momento, sino que la iba manifestando como convenía según la edad que iba teniendo. Después de haber dicho que Jesús crecía en sabiduría y en edad, se añade algo más. Hemos escuchado en el texto de San Lucas que Jesús iba creciendo en sabiduría y en edad, delante de Dios y delante de los hombres, dice el evangelista, para que, como creciendo él mostraba a los hombres los dones y sabidurías y de gracia que estaban con él, así los impelía a elevarse al Padre, haciendo él mismo lo que nos manda. Resplandezca así vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, rindan gloria a vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 15:16. Detengámonos entonces a considerar un poco este momento, cómo era el crecimiento de Jesús en esta sabiduría natural, humana, y cómo San José contribuía para que esto fuera posible. José educó a Jesús en primer lugar con su ejemplo, con su conducta. Y hay algo en el alma de los niños, como una tendencia innata y una necesidad instintiva de leer en el rostro de quienes los rodean y reproducir sus maneras. O sea, como que los niños de algún modo buscan imitar a los que están a su cuidado, a los que están sobre ellos, a sus padres. Y el rostro de José fue, junto con el de María, el primer espejo de perfección para Jesús. Sus gestos, sus conductas, su forma de hablar fueron el objeto de sus primeras observaciones. Los ojos del niño, los ojos de Jesucristo niño, estaban fijos en José. El espectáculo de este varón piadosísimo y el contacto con su espíritu contemplativo contribuyeron a su primera lección. Les estaba sujeto, es decir, que no hacía nada sin contar con ello. Se mostraba lleno de sumisión y deferencia respetuosa, de delicada cortesía, de pronta abnegación y docilidad total. Obedecía con naturalidad. Nunca se vio joven más atento a los consejos de su padre ni más modesto a las preguntas que le hacían. Honraba a nuestro Señor, a San José, con un culto religioso y filial, viendo en él la imagen de su Padre celestial. Y aquí podemos considerar que si Cristo hubiese querido, él podría haber actuado de otra manera frente a su Padre. Él podría haber mostrado su superioridad en la técnica, en la ciencia, pero Cristo no quiso eso. Cristo quiso permanecer oculto y dejarse enseñar para que nosotros, a semejanza de Él, nos sometiéramos a las enseñanzas de los demás, para que aprendamos a crecer en humildad, para que aprendamos a crecer en ese ocultamiento que debemos tener en el mundo, del mundo, ese ocultamiento que solamente Dios lo ve, que solamente Dios lo conoce.
Dice San Beda el Venerable que Jesús, a pesar de ser hijo de Dios, vive sometido a José y a María. San José comprendía sin duda que Jesús era más grande que él y por ello, respetuoso, moderaba su autoridad. Tengamos pues presente que muchas veces es mayor que nosotros el que nos está sometido, dice San Beda, y así el que está constituido en dignidad superior no se ensoberbecerá sabiendo que él es más que aquel al que le está subordinado. San José también le explicó a nuestro Señor la ley, le inició en el ritual, le enseñó la historia y las tradiciones del pueblo, los proverbios de su raza, pero sobre todo le enseñó a rezar, le enseñó la obligación del pueblo de Israel y obligación que tenían los padres de enseñarle a sus hijos. Y le podemos poner en el labio de San José aquellas máximas que los judíos debían aprender, que el Señor es nuestro Dios y es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo el alma, con toda tu fuerza. A Dios pertenece el país, a Dios su destino. Es el Señor nuestro Dios el que nos hizo salir de Egipto para ser nuestro verdadero Dios. Jesús entonces prestaría atención respetuosa a cada palabra de José. Todas las mañanas y todas las tardes recitaría junto con él y con la Santísima Virgen aquella profesión de fe del piadoso israelita. En las gabas de las puertas, lo mismo que en cualquier casa judía, se encontraría una cajita de madera colgada donde guardaría un pergamino con los textos sagrados. Y cuando José saliera de la casa, tocaría la cajita con gesto parecido al de un cristiano que al entrar a una iglesia moja sus dedos en agua bendita y se hace la señal de la cruz. Y nos podemos imaginar a San José saliendo con el niño Jesús, tomándolo en sus brazos para que pueda llegar a alcanzar y tocar aquella cajita que tiene contenida las Escrituras. También José, al despuntar el sábado, conduciría a Jesús a la sinagoga, escucharía la lectura de los textos sagrados, el comentario de la ley, haría las postraciones acostumbradas, respondería a las letanías. Por la tarde, después de asistir a otra ceremonia, harían la visita a los ancianos, a los enfermos, a los afligidos, a todos aquellos a quienes Jesús proclamaría bienaventurados después en el Sermón de la Montaña. Otras veces darían juntos el paseo llamado sabático, cumpliendo en todo las normas de la ley. José entonces podemos verlo llevando al niño Jesús de la mano por aquellos senderos floridos de anémonas. Procuraría que su hijo se fijara en la belleza policroma de la creación y en todo lo que decía se notaba un interés por suscitar un pensamiento religioso. Le mostraría a Jesús, San José, cómo en la primavera la higuera produce sus primeros frutos, cómo hay que podar las cepas de la vid para que éstas den más uva. Dirigiría su atención hacia las ovejas errantes, hacia los halcones que se juntan para devorar su presa, hacia la solidez de las casas construidas sobre roca, hacia los campos baldíos a causa de la pereza de sus dueños, hacia la belleza de los lirios del campo, que sin hilar ni sembrar deben todo su esplendor a la magnificencia divina, hacia la cizaña que envenena el trigo, hacia la simiente que germina de una u otra forma según la calidad de la tierra. Le enseñaría a interpretar el aspecto del cielo, diciéndole: cuando al caer la tarde el cielo se pone rojo, al día siguiente hará bueno,
Pero si por la mañana amenaza tormenta, cuando una nube se alza por el poniente, es que se acerca lluvia, y si el viento sopla del sureste, hará calor. Más tarde, Jesús hablará de todas estas cosas en su predicación. Pero no nos está vedado pensar que Jesús las oyera antes de los labios de San José. Y leyendo las parábolas del Evangelio podemos ver en ella, emocionado, esa ciencia experimental que sin duda debió recibir en sus primeros años de San José. Hemos visto entonces cómo nuestro Señor, en su desarrollo normal como verdadero hombre, el Verbo encarnado ha tenido una guía prudente y que con toda humildad aprendió de ellos, aprendió de esta guía prudente que han sido su Madre Santísima y su Padre San José. Se ha dejado moldear por sus padres en la tierra, ha sentido la protección y el amor incondicional de su madre. Y con esto bástenos como puntos de meditación para poder contemplar y así sacar frutos para nuestra vida, aprendiendo de la vida oculta de nuestro Señor en Nazaret. Para terminar, y aunque ustedes ya lo saben, quería citar un extracto del libro del comentario de los ejercicios espirituales que hace el Padre Ignacio Casanovas, donde nos explica qué es el coloquio, qué es lo que nosotros debemos hacer ahora. Al terminar la meditación, San Ignacio nos propone hacer un coloquio. Pero lo que dice el Padre Ignacio Casanova es algo que nos puede llenar de mucha luz para entender que lo principal y lo que da más fruto de los ejercicios es el coloquio, esa oración que hacemos con Dios como si fuera nuestro amigo. Y dice el Padre Casanovas: el coloquio con Dios, vocal o mental, es la parte más íntima de la oración y la que pide mayor reverencia, pues en esto precisamente es donde San Ignacio da al ejercitante mayor libertad. No solamente deja a su arbitrio el hacer uno o más coloquios, sino que en la misma manera de hacerlo le advierte entonces que puede hablar en ellos, en los coloquios, como un amigo habla con otro amigo, o como un siervo le está hablando a su señor, que puede pedir gracias o acusarse de algo que ha hecho mal, o comunicar sus cosas pidiendo consejo en las mismas, que puede hablar según se encuentre, tentado, desolado, con deseos de obtener una virtud u otra, según quiera disponer de sí en este u en otro sentido. Bien quiera sentir dolor o gozo con aquello que contempla, llegando hasta pedir a Dios las cosas particulares que más eficazmente desea. Pidámosle entonces a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y a su esposo San José, que nos ayuden a contemplar estos misterios de la vida oculta de nuestro Señor, así como ellos lo han contemplado durante 30 años viviendo en la casa de Nazaret. Ave María Purísima, sin pecado concebida.